Te voy a compartir algunos ejemplos para que podamos resolver y analizar algunos enlaces covalentes. Bueno, te voy a compartir en el primer ejemplo el primer enlace covalente y como observas tenemos una molécula de cloro, pero esta molécula de cloro nos dice aquí que debe estar constituida por dos átomos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro enlace debe tener dos átomos de cloro. Por lo tanto, voy a colocar a continuación los dos cloros. Recuerda que el cloro, al encontrarse en el grupo 7, pues cuenta con 7 electrones de valencia, que son estos electrones que están aquí, y únicamente le falta un electrón para completar su estabilidad electrónica. Me hace falta colocar el otro cloro, lo voy a colocar de este lado. También, al igual que el cloro que puse al inicio, se cuenta con 7 electrones de valencia, que son estos que están aquí. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, como el cloro recuerda que son dos elementos que tienen la misma electronegatividad, pues no puede quitar o ceder sus electrones. Lo que hacen es compartirlos. Entonces, un cloro o cada cloro pone un electrón para que estos sean compartidos en este punto para que cada cloro pueda contar con su estabilidad electrónica. Es decir, el cloro, el primer cloro de color rosa, al compartir un electrón con el cloro de color blanco, ahora contamos los electrones que hay dentro del círculo de color rosa, son 7 electrones que tenía el primer cloro, más un electrón que le está compartiendo el cloro de color blanco. Con esto completa la regla del octeto. Si pasamos al otro lado, contamos los electrones que hay en el cloro de color blanco. Y es exactamente lo mismo. Son 7 electrones que tenía el cloro de color blanco más un electrón que le está compartiendo el cloro de color rosa. Con eso estaríamos completando la estabilidad electrónica dentro de este compuesto, dentro de esta molécula. Y entonces de esta manera obtendríamos nosotros un enlace covalente no polar del tipo sencillo o simple. ¿Por qué se llama enlace covalente polar? Perdón, enlace covalente no polar simple. Bueno, porque únicamente están compartiendo un par de electrones, ¿de acuerdo? Y al compartir solamente un par de electrones, pues se forma únicamente un enlace no polar simple. Pasamos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, te voy a compartir el siguiente compuesto. El siguiente compuesto es el dióxido de carbono. Recuerda que los enlaces covalentes se forman de la unión de dos no metales. El oxígeno es un no metal y el carbono es un no metal. Y la fórmula me indica cuántos átomos de oxígeno debe o conforman este enlace. Debo de ocupar dos átomos de oxígeno y únicamente un átomo de carbono. Bueno, vamos a formar el enlace covalente de este compuesto. Pongo a mi oxígeno. Recuerda que el oxígeno, al encontrarse en el grupo 6A, cuenta con 6 electrones de valencia, pero que recuerda que como los enlaces covalentes comparten electrones, pues alguno de esos electrones del oxígeno se tiene que compartir. Al oxígeno, al primer oxígeno, le hacen falta 2 electrones para completar su estabilidad. ¿De dónde va a tomar esos 2 electrones? Pues los va a tomar del carbono. Es decir, el carbono pondrá 2 electrones al oxígeno o le compartirá 2 electrones al oxígeno para que éste pueda alcanzar su estabilidad. Ahora, si nosotros contamos el número de electrones que hay en este oxígeno, son 6 electrones que ya tenía el oxígeno, más 2 electrones que le está compartiendo el carbono, pues entonces de esta manera logra la estabilidad y completar la regla del octeto. Bueno, aquí estoy marcando el electrón del oxígeno, se enlaza con un electrón del carbono y abajo sucede lo mismo, un electrón del oxígeno se enlaza con un electrón del carbono, logrando de esta manera formar entre este oxígeno y el carbono un enlace doble. Pero recuerda que el oxígeno, perdón, recuerda que el carbono, al encontrarse en el grupo 4, tiene 4 electrones. Bueno, pongo los otros 2 electrones del carbono, pero recuerda que nuestra molécula nos dice que debemos utilizar 2 oxígenos. Hasta el momento solo he utilizado un oxígeno y el carbono.
¿De dónde voy a tomar o cómo voy a compartir estos dos electrones del carbono? Bueno, pues los voy a compartir con otro oxígeno. Si tú observas, ocurre lo mismo que explicamos al inicio. Aquí el oxígeno tiene sus 6 electrones de valencia, lo marco, oxígeno con sus 6 electrones de valencia, pero el carbono le está compartiendo 2 electrones, el primero y el segundo, formando al igual que en el anterior, 2 dobles enlaces. Si nosotros contamos los electrones que hay ahora en el oxígeno, nos podemos dar cuenta que el siguiente oxígeno cuenta con 8 electrones. 6 electrones que ya tenía, más 2 electrones que le está compartiendo el carbono, se logra la estabilidad electrónica, completando los 8 electrones. Y entonces, ¿cómo se representaría esto mediante los enlaces? Bueno, de esta manera nos quedaría entonces un enlace no polar del tipo doble. Bueno, nos quedarían 2 enlaces, ¿de acuerdo? Porque aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Aquí se forma un enlace doble y aquí se forma otro enlace doble. Por lo tanto, entonces tenemos 2 enlaces dobles del tipo no polar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos por el ejemplo número 3, el último ejemplo. Una molécula de agua. Recuerda que los enlaces covalentes se dan entre metales y no metales, y los números que se encuentran debajo de la fórmula me indican el número de átomos que voy a utilizar en este compuesto. Aquí, como observas, tengo un solo átomo de oxígeno y tengo 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Pues que en esta molécula yo tengo que utilizar 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a analizar entonces, y te pongo el siguiente, ¿sale? Aquí está el oxígeno con sus 6 electrones de valencia. Y recuerda que el oxígeno, al tener 6 electrones de valencia, pues le faltan 2 electrones. ¿De dónde va a tomar el oxígeno esos 2 electrones que le hacen falta? Pues los va a tomar el hidrógeno, o de cada hidrógeno, ¿de acuerdo? Tenemos 2 hidrógenos. Entonces, aquí, este electrón de este hidrógeno lo comparte con este oxígeno y este electrón del otro hidrógeno lo comparte con el otro electrón del oxígeno. Entonces, recuerda que el hidrógeno, a ser menos electronegativo que el oxígeno, tiende a compartir su electrón, pero este es en equidades diferentes. Es decir, el electrón del hidrógeno va más cargado hacia el oxígeno por diferencia de electronegatividades. Entonces, si nosotros contamos los electrones que hay en total, contamos o nos podemos dar cuenta que ya hay 8 electrones. 6 electrones que tenía el primer oxígeno o el oxígeno, más un electrón que le cede un hidrógeno y otro electrón que le cede el otro hidrógeno, entonces tendríamos completado la estabilidad electrónica. Y entonces estaríamos formando un enlace del tipo polar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué polar? Pues porque recuerda que el hidrógeno, al ser menos electronegativo, queda con carga positiva, y el oxígeno, al ser más electronegativo, pues nos queda con carga negativa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues entonces estaríamos en presencia de un enlace, perdón, de 2 enlaces polares. Aquí tenemos un enlace del tipo polar y aquí tenemos otro enlace del tipo polar. ¿De acuerdo? Por eso estaríamos hablando de que hay un enlace covalente polar. En este caso, en el caso del agua, tendríamos 2 enlaces covalentes del tipo polar. Espero hayas entendido y puedas resolver tus ejercicios de tarea.